Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Monse. Y mi nombre es Fer. Y juntos asistimos a la Iglesia Alcance León. Estamos muy contentos de tenerte esta mañana con nosotros para pasar un buen tiempo con Dios. Y te invitamos a que te quedes a la alabanza. Bienvenidos, pues vamos a disponer nuestros corazones para alabar al Rey de Reyes. Amén.
los cielos hablan de tu gloria. Mi corazón te alabará. Tus maravillas exceden mi entender. Tú eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Tú eres mi deseo, te quiero adorar, y al acercarme a tu presencia, Te exaltamos esta mañana, Señor Dios. Bendice este tiempo, Señor Dios. Exáltate, Dios. Exáltate, Padre. Ayúdanos, Señor Dios, a poner nuestra mirada en ti, Señor Dios, en lo que es eterno, Señor, y no en las circunstancias, Padre.
confianza bien firme en ti, Dios, en la roca, Padre Dios. Confiados en que tú ya venciste, Padre. Tú ya venciste al mundo, Señor Dios. Tú ya venciste todo esto que estamos pasando, todo esto que está sucediendo. Tú ya lo conoces, Padre. Y tú ya lo venciste, Dios. Y gracias por eso, Señor Dios. Por eso te cantamos, por eso te alabamos, Padre. Porque tenemos un Dios de victorias. Porque tenemos un Dios que nos hace fuertes, Señor Dios, en nuestras debilidades, Padre Dios. Aumenta nuestra fe, Señor Dios. Aumenta nuestras fuerzas esta mañana, Padre. Te pido por el que está cansado, Señor Dios. Toma su carga, Padre. Ayúdale, Dios. Te amamos, Padre. Te bendecimos, Dios. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Bendito seas. Tus maravillas exceden mi entender. Tú eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Tus maravillas exceden mi entender. Tú eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Tuvimos un tiempo excelente de adoración con Dios, así que ahora te invito a que te puedas reunir con nosotros los días lunes y miércoles a las 8 p.m. por vía Zoom. Los lunes son de devocionales y los miércoles son de oración. Y cada 15 días estamos teniendo reuniones de varones, de jóvenes y de mujeres para que te puedas conectar con nosotros. De igual forma, te invitamos a que continúes dando tus diezmos y ofrendas. Si tienes dudas o no sabes cómo realizarlo, te pido que te acerques con algún líder de la iglesia para que sepas cómo realizarlo. A continuación, vamos a escuchar la voz de Dios a través de Lee Yarbrough y esperamos que sea de bendición para ti. Buenos días a todos. Me da gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Lee Yarbrough y pues que sean bienvenidos todos ustedes de Alcance León o también si vienes escuchando de otra parte de la República Mexicana, otro país, pues que seas bienvenido también aquí a este escenario, aquí con Alcance León. Y hoy nos gustaría ver una historia que para mí es muy buena, muy importante, que nos puede enseñar algunas cosas en cuanto a nuestra vida, la vida cotidiana que tenemos hoy en día, tomando en cuenta todo lo que estamos pasando en estos días. Pero primero quiero darles un poquito de lo que es el trasfondo de la historia o qué estaba pasando antes que lleguemos a ver la historia precisa, que vamos a estar viendo la historia en el libro de Lucas, capítulo 24. En un momento dado vamos a estar leyendo algunos versículos ahí. Pero primero hay que ver lo que está pasando. Había un fin de semana de mucha drama, de mucha actividad, de mucha emoción. Cosas estaban sucediendo muy importantes
Cristo había estado ministrando 3 años y medio y Cristo, obviamente, si eres estudiante de la Biblia o si conozcas un poquito de Dios, tú sabes y sabemos que Cristo venía enseñando, predicando el reino de Dios. Él siempre hacía lo bueno, había milagros, sanidades. Y también, aparte de lo que Él hacía, la gente que rodeaba todo el escenario donde andaba Cristo, había mucho hablar, mucha crítica, mucha pregunta, mucha duda, cuestionando quién era o cómo estaba haciendo lo que estaba haciendo, de qué forma lo hacía. Y había, por decirlo así, mucho chisme en cuanto a Cristo y cómo estaba haciendo las cosas. También, pues un poquito antes de su crucifixión, tenemos a Judas que ya lo iba a entregar. Tenemos la última cena, Cristo con sus discípulos, Cristo orando acerca de irse a la cruz. También Cristo, ahí estaba diciendo a Pedro, me vas a negar, y Pedro lo negaba, pero Cristo dijo, mira, antes que cante el gallo, sí, me vas a negar 3 veces. Y Cristo es arrestado, después sí, Pedro lo está negando, y después de un juicio que era un falso, que no era cierto, pues están entregando un asesino en lugar de dejar libre a Cristo. Y tenemos lo que es la crucifixión también y la sepultura. Y como yo digo, son tiempos increíbles y días muy impresionantes con todo lo que había pasado. Después las mujeres van a la tumba temprano en la mañana con algunas especies y todo para pues, el cuerpo de Cristo y todo. Y para su sorpresa, Cristo no se encuentra ahí. Pues no hay un cuerpo, había desaparecido. Aparecen algunos ángeles diciendo por qué ustedes están buscando entre los muertos al que vive y todo lo demás. Dice, Él ha resucitado como les había dicho. Y después es cuando ellas se dan cuenta que sí, o sea, más bien se recordaban que Cristo sí les había dicho de este hecho que sí iba a resucitar. Se van a dar palabra a los discípulos y Pedro se va corriendo y ya se dio cuenta que era cierto. Entonces hay mucho en esa historia, muchas cosas que están pasando. Entonces, lo que pasa en Lucas capítulo 24, vamos a ver 2 hombres aquí, y voy a leer un poquito, no todo el texto por cuestiones de tiempo, pero voy a comenzar a leer en Lucas capítulo 24, versículo 13, acerca de 2 hombres que ya venían regresando a su casa. Y dice así en el texto. Dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido, las cosas que les estaba mencionando, ¿verdad? Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. En hacer el estudio de esto había una razón. Dios mismo o Cristo mismo no permitían en el momento todavía que podían entender quién era. Por eso sus ojos velados por un acto divino por parte de Dios. Entonces, versículo 17 dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó Cristo. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú? Me gusta un poquito, no sarcástico, pero mira su actitud. Dice, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y Cristo obviamente sabía exactamente todo. Versículo 19 dice, ¿qué es lo que ha pasado? Como si no supiera, les preguntó. Y dice, lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y todo el pueblo. Y ya le están explicando todo lo que había sucedido. Y versículo 21, me gusta la frase porque tiene mucho que ver, por lo menos conmigo, no sé lo que tú piensas, pero dice, ellos estaban ahí diciendo que lo llevaron a la muerte y lo crucificaron. Y después en versículo 21 dicen, pero nosotros abrigábamos o estábamos esperando de que era Él quien redimiría a Israel. Como su esperanza estaba en esta persona, Jesucristo mismo, lo están diciendo a Cristo, dice, habíamos esperado que Él era.
pero para ellos resultó que no lo era. Entonces ya empiezan a hablar de muchas cosas y más abajo en versículo 25, después de lo que ellos le habían estado diciendo a Cristo, me gusta la respuesta de Cristo, fue como una palabra directa, pero de mucha importancia. Dice, qué torpes son ustedes, les dijo. Yo no sé lo que pasaría en tu mente si yo estuviera hablando con Cristo y me dijo, tú eres bien torpe, no creo que sería un buen día, ¿verdad? Pero dice en otras palabras, qué torpes, qué necios son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Entonces vamos a detenernos ahí en cuanto a la lectura y voy a querer mencionar 3 cosas en cuanto a nuestra historia, incluyendo más de lo que está aquí en los otros versículos posteriores aquí. Pues en el principio ellos estaban, estos 2 hombres, regresando a casa y no estaban nada contentos. En pocas palabras estaban diciendo, ya se acabó todo. A lo mejor tú hayas pensado así, o momentos así hemos tenido, pues ya se acabó, no hay nada que ver aquí, ¿no? ¿Y por qué estaban tristes? Porque las cosas no habían salido conforme a lo que ellos estaban pensando que iba a suceder. O por lo menos el plan que ellos tenían ya no resultó para ellos. Todo se había cambiado para ellos. Ellos sí habían estado con Cristo, ellos sí habían escuchado, Cristo les había dicho muy bien lo que iba a acontecer, pero aún así su expectativa era diferente de lo que pasó en aquellos días. Ellos hablaron de todo con Cristo, Cristo les habló de la cruz, Cristo les habló de lo que iba a pasar y todos, sin embargo, quedaron cortos en cuanto a su entendimiento. En otras palabras, ¿tenían preguntas? Claro que sí. Yo tengo mis preguntas en mi vida. Yo me imagino que tú también en tu vida tenemos preguntas y dudas acerca de muchas cosas. Tal vez estaban pensando, pues, ¿qué hicimos o qué sucedió mal? ¿Qué es lo que haya pasado? ¿Por qué las cosas salieron de esta manera? Pues no esperábamos este tipo de resultado. ¿Dónde está el cuerpo? No sabían dónde andaba. ¿Por qué no veníamos, por qué no veíamos esto venir a nosotros? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Creo que ellos estaban preocupados por su futuro. ¿Nunca has estado preocupado por tu futuro? Yo creo que yo sí, en un momento dado. Ellos tenían la pregunta, ¿hay un futuro para nuestra nación como Israel? Ellos pensaban que iba a ser un rey terrenal y gobernar sobre Israel y todo lo demás. O más específicamente hablando, ¿hay un futuro para mí? Y creo que son preguntas que a veces tenemos y dudas a veces que estamos considerando en nuestra vida. Entonces yo creo que para ti, para mí, tenemos esas preguntas o dudas y aún más, por ejemplo, cuestiones acerca de nuestra propia vida, cuestiones de la salud, cuestiones de nuestra familia, cuestiones de nuestro trabajo, nuestros sueños no realizados, nuestros deseos que quisiéramos que fueran a cumplirse. Entonces para ellos, yo creo con esas dudas y preguntas, el asunto tal vez no tanto estaba en su mente, su manera de pensar, porque habían escuchado de lo que iba a pasar con Cristo y todo. Sin embargo, a lo mejor fue algo de su corazón, pues ellos tenían la necesidad de tener una renovación de entendimiento en cuanto a su corazón, porque Dios todavía estaba obrando. Y eso es lo que debemos de recordar, a pesar de las circunstancias y dudas y preguntas, Dios está obrando, Dios está siendo activo. Y lo que nos hace falta a veces es una nueva renovación, una frescura nueva en cuanto a nuestro corazón. Un teólogo que se llama J.I. Packer habla de avivamiento de esa manera. Dice, un avivamiento es cuando Dios hace algo nuevo en ti, algo que uno mismo no lo puede hacer solo. Otra vez, él dice, avivamiento es cuando Dios hace algo nuevo en ti. Y no es algo que tú o yo podemos hacer solos por nosotros mismos.
Entonces si eres cristiano, a lo mejor eres cristiano el día de hoy, o a lo mejor no lo sé, pero como cristianos hemos sido regenerados, claro que sí, pero también necesitamos este tipo de renovación, avivamiento adentro de nosotros de vez en cuando. Y lo que debemos de hacer entonces es pedirle a Dios, Dios, que hagas algo nuevo en mí, despiertes mi corazón, enciendes mi corazón otra vez, que renuevas hambre y sed adentro de mí. Haz esto, Dios, porque yo no lo puedo hacer solo, necesitamos de su ayuda. Entonces, estos dos tipos andaban pues muy tristes, desilusionados, confundidos, decepcionados y también tenían miedo en cuanto a su futuro. Yo no sé en cuanto a tu vida, yo he pensado estas cosas en diferentes momentos en mi vida, pero tenemos que reconocer y recordar que Dios todavía está obrando. Ellos están en crisis y es muy real lo que están pensando. Y Cristo se me hace muy curioso. Cristo llega, ¿no? Con ellos. Es como dice, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿De qué hablan? ¿Qué están hablando aquí? Como si no supiera. Entonces lo que ellos dicen, dice, mira, porque ustedes ya están tristes y todo lo demás. Entonces, lo que pasa es que Cristo menciona que el Mesías tenía que sufrir antes de entrar en su gloria. Y eso de sufrir de Mesías, el pueblo judío no entendía bien de ese sufrimiento que Cristo sí habría que sufrir en su vida. Más bien ellos querían un rey triunfal, triunfante en cada aspecto. Entonces lo que Cristo dice con ellos, Él empieza a platicarles de una historia muy importante. Pero antes déjame mencionarles algo. A pesar de la confusión, a pesar de a veces que estemos desilusionados, decepcionados, Cristo viene a buscarnos. Curiosamente, ellos no andaban buscando a Cristo, ellos regresaban a casa, sino Cristo los andaba buscando. Y en hacer la pregunta de qué estaban hablando, qué es lo que Cristo está haciendo, está sacando de ellos, de dentro de ellos, de su corazón, lo que estaban pensando, lo saca a superficie para que sean tratados los temas que tenían bien arraigados adentro de su corazón, exponiendo el asunto principal que les estaba padeciendo. Entonces, lo que Cristo hace, y lo dice desde el versículo 27 más adelante en nuestro texto de Lucas 24, dice, comenzando él por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Tenían el Antiguo Testamento en aquel tiempo. Entonces, Cristo relata la historia. No sé cuáles, no tenemos aquí exactamente cuáles textos usaba Cristo, pero dice que desde Moisés y los profetas, todos esos textos, historias que hablaban de él, les empieza a decir, mira, eso es lo que es el asunto. ¿Qué es lo que les está dando aquí? La magna historia, tal vez de Génesis hasta pues lo que es el final del Antiguo Testamento, dándoles las historias acerca del mismo, profecías, salmos, historias, por ejemplo, Sara, Abraham, el hijo Isaac, un altar, un sacrificio, un cordero, que estaba ahí, también en medio, que iba a ser ofrecido en lugar de Isaac, pero todo esto señalaba a Cristo. Entonces Cristo les explica todo este tipo de cosas a ellos. Entonces me da gusto saber que Cristo les estaba recordando de quién era Él, porque la Escritura lo decía, aunque todavía no saben quién es. A veces no sabemos cómo Dios está actuando en nuestra vida, pero sí tiene un plan para con cada uno de nosotros. A veces nos hace falta el entendimiento, ¿verdad? Y la frase que mencioné antes en leer el texto, pero habíamos esperado. ¿Nunca has sentido así? Yo sí. Yo esperaba, a veces he esperado otros resultados en un momento dado de diferentes cosas. Ahí están desanimados ellos con su confusión y la verdad estaban desubicados, por decirlo así. Ellos tenían algunos hechos acerca de las cosas, pero no podían ver lo que estaba sucediendo. Entonces,
están ahí pensando, habíamos esperado en otras cosas. Entonces me gustaría subrayar este punto por un segundo. Yo, ahora con los años que tengo mis hijos ya más grandes de edad, tengo nietos. Me gustaría, como se dice en inglés, hacer some do-overs. ¿Qué quiere decir esto? Pues tener la habilidad de regresar y hacer las cosas diferentes, tener otra oportunidad. Sin embargo, no se puede. Lo bueno de Dios es que hay perdón. Lo bueno de Dios es que hay reconciliación, lo bueno de Dios siempre hay esperanza y lo bueno de Dios es que está obrando con cada uno de nosotros. Entonces, déjame mencionarnos algunas cosas en esta cuestión de habíamos esperado. Pues en cuanto a la familia, me gustaría regresar y cambiar tal vez algunas decisiones en cuanto a la familia. También a veces nosotros en diferentes momentos en la vida, pensando en los que tenemos hijos, pues habríamos esperado a esas alturas que mis hijos estuvieran sirviendo al Señor muy, muy bien como lo hacían antes. También, gente, las parejas, ¿no? Que no pueden tener hijos, habíamos esperado tener hijos y no podemos o no hemos podido. Pues una enfermedad crónica que la gente tiene a veces, o la gente a veces perdemos. Por ejemplo, yo perdí muy joven mis papás. Mis hijos no tenían abuelos. Estaba esperando yo que mis hijos tuvieran sus abuelos, ¿verdad? También, pues, una viuda, un viudo perdiendo a su pareja, ¿no? Gente todavía soltera. Hay muchas personas que quisieran casarse y estaban esperando que a esas alturas sí habrían encontrado su pareja ideal, pero todavía no. Gente que ha padecido, ha sufrido un divorcio, problemas con las finanzas o pues un negocio que entró en quiebra, cosas así. También asuntos de la iglesia, hay que ser honestos, a veces la iglesia tiene asuntos también y quisiéramos ver las cosas en una manera diferente. Podrían ser muchas cosas. Sin embargo, lo bueno de la historia aquí es que Cristo llegó a donde estaban ellos. A veces pensamos que tenemos que arreglarnos primero, estar súper bien primero, para que Dios haga algo en nuestra vida. No es cierto. Cristo se puso por nosotros, aún nosotros siendo transgresores, siendo pecadores. Cristo, aún siendo nosotros enemigos de Dios, Cristo se puso por nosotros porque nos ama tanto y por su gracia hemos sido salvos. Si tú nunca has puesto tu vida en manos de Dios, no esperes hasta que todas las cosas cambien en tu vida. Más bien, pongas tu vida en manos de Dios y esperar que Él cambie tu vida y que Él ponga las cosas en orden. Nosotros no podemos hacerlo solo, necesitamos de la ayuda de Dios en ese sentido. Entonces, Cristo realmente llega con nosotros donde estemos físicamente, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando. A veces tenemos momentos cuando sentimos muy llenos de fe. Él está aquí, Él está ahí con nosotros. Pero también a veces hay momentos cuando nuestra fe flaquea y no sentimos tan llenos de fe. ¿Sabes lo que es la buena noticia? Cristo está ahí todavía con nosotros en lo bueno y lo malo. En cada momento está ahí. Entonces, eso sí es el primer punto. Aun si no lo veamos o pensamos que no se ve Cristo, nunca caminemos solos. Ellos, a pesar de su situación, como caminaban rumbo a casa derrotados, no estaban solos. Cristo llegó con ellos. Ellos no lo veían en el momento, no sabían quién era, pero no andaban solos. Cristo los estaba mirando, los estaba ministrando y nunca se va a desamparar de los suyos. Eso sí es la promesa de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. La verdad es que la Escritura también dice, Él que comenzó la buena obra en nosotros, Él lo va a perfeccionar. Va a llevar a cabo su obra en nosotros hasta que termine todo. Entonces, el primer punto que me gustaría enfatizar es que estos dos hombres no estaban caminando solos, nunca caminamos solos. Dios está con nosotros en cada momento de nuestra vida. La segunda cosa de las tres cosas que voy a mencionar es que Cristo empieza, como menciona la Escritura desde Moisés y los profetas, a hablarles de lo que es el cuadro grande, acerca de quién es Dios,
quién es Cristo, por qué vino, por qué iba a sufrir. Y necesitamos recordar lo que es el sacrificio de Cristo, lo que hizo por nosotros. Por tanto, amó Dios al mundo, dio a su Hijo. Y Cristo les está amonestando un poquito qué tan necios son y lentos para pensar en todo lo que ustedes saben que se había hablado los profetas acerca de mí. Y no sabían que el Mesías tenía que sufrir, no se acuerdan de esto. La cosa es que ellos tenían cierto conocimiento, pero su corazón también faltaba un avivamiento, como habíamos mencionado. Entonces, con esa historia y todas las historias que podemos hablar de Cristo, a lo mejor sacó del Antiguo Testamento un diluvio, Sara y Abraham, lo que mencioné, la Pascua, un cordero, lo que es maná del cielo, Él siendo pan de vida, una roca verdadera en el libro de Éxodo, Levítico, hablando de las ofrendas, un profeta con Moisés. Hay mucha escritura, Salmos 22 dice, Dios, ¿por qué me has abandonado? Algo que Él mismo dijo en la cruz. Él está relatando todas las historias, todas esas cosas con estos dos hombres. ¿Y qué sucede? Enciende su corazón con esperanza, como recordaban quiénes eran o lo que habían escuchado. Y creo que es bueno para nosotros recordar lo que dice la Escritura, las historias de Cristo, las historias de la humanidad, como tú y yo estamos en la misma lucha que ellos y lo que ellos habían pasado. Ellos fueron totalmente impactados, afectados por lo que estaban escuchando. Sus corazones, y eso es lo que iban a decir después, no es que ardían en nuestro corazón cuando escuchamos todas estas historias. Ellos totalmente impactados por esas palabras que estaban escuchando, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es bueno saber y conocer las historias bíblicas porque nos animan las personas, los personajes que están ahí. Entonces ellos siguen ahí regresando a casa y siguen practicando, charlando en esto. Y una cosa que a mí me gusta decir siempre es que Dios está escribiendo una historia conmigo. Nuestras historias son parte de lo que Dios hace. A lo mejor nunca vamos a estar en la escritura así como otros, pero la verdad es que Dios está escribiendo su historia con nosotros hasta el día de hoy. Y dice que ya estaban llegando a casa, versículos 28, 29, dice, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como si iba más lejos, dice como, ya nos vemos, ya me voy. Pero imagínense, ellos dicen, no te vayas, véngase con nosotros, quédate en casa con nosotros, que era de costumbre. De todos modos, a una persona desconocida siempre tenías que ofrecer hospedaje, comida, porque los viajes a veces peligrosos, la gente no quería que la gente seguía solos ahí. Entonces le preguntaron que se quedara. Entonces es como en otras palabras, después de todo esto ya no me puedes ir, tienes que quedarte con nosotros. Entonces él tomó pan y lo partió con ellos. No era la Santa Cena en sí, pero sí de todos modos podemos apreciar el significado de lo que Cristo estaba haciendo ahí en la mesa, porque muchas de las cosas después de la resurrección con Cristo sucedían alrededor de la mesa, mucha práctica de muchas cosas. Entonces ahí en la intimidad de confraternidad con Cristo, ahí es donde aprendemos, ahí es donde escuchamos, ahí es cuando lo vemos, ahí es cuando podemos reaccionar en una manera increíble. Entonces después de este momento, Él abrió sus ojos. Dice, Él tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Y yo digo, ¿por qué hace esto Cristo? Imagínense, ellos están emocionados, todo lo que habían escuchado, ahora sus corazones que encendidos, vivos otra vez, experimentaron este avivamiento. Cristo y Dios hicieron algo divino para con ellos, sus ojos abiertos, lo vieron y se va. Le digo,
como parece injusto, ¿no? Pues acabas de estar, no me vayas, aquí estás y ya te vas, pero se fue. Y ellos decían el uno al otro, lo que es el título de lo que estamos viendo el día de hoy, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Tan emocionados, y eso sí es lo que debemos de recordar también. ¿Qué tan emocionado estás tú en cuanto a la historia que Dios está escribiendo contigo en tu vida hoy en día? ¿Te acuerdas cuando Dios abrió tus ojos? Cuando tú te entregaste tu vida a Cristo, lo que sentías en tu corazón ya encendido, la nueva creación, el perdón de los pecados. Ellos decían, no nos ardía, como que ya tomaron nota en el asunto de lo que fueron llamados a hacer. Tú y yo somos llamados de hablar de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero de un corazón encendido, los ojos bien abiertos, viendo la realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque hay una humanidad que necesita que su corazón esté bien encendido y sus ojos abiertos, y somos las personas para llevarles este mensaje de esperanza que tanto se necesita hoy en día. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se levantan y se regresan para Jerusalén, súper emocionados. Y ahí van con los suyos, llegan con los otros apóstoles y discípulos, y ya había, ya sabían que Cristo había levantado entre los muertos. Y eso sí es lo que me gusta enfatizar aquí, es que ellos decían, sí es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y los dos empiezan a contarles a todos lo que había sucedido con su encuentro con Jesús. Y dice, estaban hablando de esas cosas cuando de repente Cristo aparece en medio de ellos. Ellos no sabían, pensaban que era un fantasma o algo así. Y la primera cosa que Cristo les dice en versículo 36, Lucas 24, 36, dice, paz a ustedes. Si hay una palabra que nosotros necesitamos escuchar hoy en día en cuanto a nuestra vida, es paz a ustedes. Podemos saber en medio de todo lo que está pasando, en medio de la confusión que tenemos, lo que está sucediendo en el mundo, en nuestras comunidades, en nuestras familias, trabajos y todo lo demás, cuando Cristo esté presente, puede haber paz en medio de la tormenta. Entonces, la tercera cosa y la última es que Cristo está vivo, se ha resucitado entre los muertos, también ascendido, y hoy día está sentado en gloria a la diestra de su Padre, intercediendo por ti y por mí para que nos vaya muy bien en nuestra vida y que estemos realmente sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Entonces ellos lo están hablando, pero Cristo dice algo muy importante. ¿Por qué se turbe el corazón? ¿Y por qué ustedes tengan dudas en sus mentes? Y dice, mira, fíjense bien en estas manos, en mis pies, soy yo. Tócame y vean que soy yo. Entonces, lo que quiero enfatizar es que es el Cristo crucificado por ti y por mí, por nuestros delitos, transgresiones, pecados, fracasos, cuando andamos desilusionados. Cristo se puso ahí. Cristo sufrió rechazo. Él entiende lo que es el rechazo a veces que la gente nos da. Cristo sabe lo que es ser insultado. Cristo experimentó dolores, golpes, insultos y todo. Y Él fue golpeado para nuestra sanidad, cosas por el estilo. Él hacía milagros. Entonces Cristo fue abandonado cuando fue a la cruz, se fue solo. Sus más cercanos lo negaron, Pedro mismo. Entonces no hay ninguna cosa en este mundo que nos pueda suceder o pasar donde Cristo no haya estado primero, que Cristo no entienda. Por eso podemos acercarnos siempre a un trono de gracia, para hallar la gracia que necesitamos en cualquier momento, el tiempo que sea, el tiempo de nuestra necesidad. Cristo dice, mira, aquí estoy, yo soy crucificado, fui crucificado por ustedes, pero gracias a Dios
no fue solamente crucificado, sepultado, sino el poder de Dios fue levantado entre los muertos y como mencioné hace ratito, sí está sentado en gloria ahí a la diestra de su Padre, envió el Espíritu Santo para estar con nosotros todos los días. Entonces dice que empieza a hablar con ellos, pero también en la última parte del texto, en versículo 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y eso sí es importante, que Cristo sigue abriendo los ojos para que lo conozcamos más y entender más nosotros las Escrituras. Y también, obviamente, Cristo les da la gran comisión antes de su ascensión. Mateo 28, id a ser discípulos, bautizando a la gente, enseñando a la gente que siguiera con sus mandamientos y todo. Dice, toda la autoridad que yo tengo, te la doy a ti, la doy a ustedes. Hagan discípulos a todas las naciones. Entonces tenemos poder, tenemos la autoridad, tenemos el permiso de Cristo para hacer estas cosas. Porque hoy día, como cristianos, como lo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos las manos de Cristo aquí en la tierra, somos sus pies, somos la esperanza, somos la luz, somos las personas llamadas a hacer buenas obras por la gracia de Dios que Él había preparado de antemano para que las hagamos, para que Él sea glorificado. Entonces nosotros servimos un Dios vivo, Cristo vivo. Él es quien está caminando con nosotros siempre. El primer punto, nunca caminamos solos. La segunda cosa, hay que recordar la mega historia, ¿ok? Lo que es la historia desde Génesis hasta Apocalipsis y las personas ahí, lo que Cristo hizo, las escrituras que le señalaban lo que iba a hacer en el Antiguo Testamento, y también recordar que está resucitado y nos ha dado todo su poder, su autoridad para nosotros, para hacer conforme a su voluntad. Para terminar, me gustaría que tú y yo fuéramos a ser impactados nuevamente por lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Te acuerdas, si eres creyente, dónde andabas, qué pensabas, lo que estaba en tu corazón cuando tú entregaste tu vida a Cristo? Tan necesitado, y Cristo te aceptó a ti, me aceptó a mí, con todos mis fracasos, mis debilidades, mis puntos débiles, y me aceptó a mí. Yo me quedé sumamente impactado aquella noche cuando entregué mi vida a Cristo. ¿Te sientes el impacto de que Cristo te llamó para ser hijo o hija de Dios? Su escoger de todos los millones que hay en el mundo. Qué afortunados los que somos cristianos que somos de ser llamados hijos de Dios. ¿Has recordado, has experimentado de su bondad en tu vida, su compasión, el gozo de ser perdonado, lo que es tener libertad y de lo que es el pecado y ya no esclavo al pecado? Ser una nueva creación con nuevos deseos, nuevos propósitos, nuevas oportunidades. Yo me acuerdo cuando yo entregué mi vida a Cristo, mi oración fue: Dios, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieres que haga con mi vida. Entonces, espero que tú también estás pensando lo mismo. Entonces, Dios les bendiga mucho y acuérdense, Él está con nosotros, la historia es grande y Él está resucitado. Dios les bendiga mucho. Amén. Hasta luego.